Bueno, buen día. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a la gente de la región. Mi nombre es Francisco Godebrites. Soy ingeniero de aplicación para todo lo que es aparatos de maniobra. Para maniobra, protección y control de motores en Siemens. Vamos a hablar de un tema un poquito más orientado a la industria, comparado con el tema que se dio con anterioridad. ¿Sí? Más o menos unos 30-35 minutos es la idea. ¿Sí? Que les puede llegar a servir para saber a la tendencia, ¿no? A productos con mayor agregado de tecnología para aplicaciones simples, ¿no? Esto es control, protección y gestión de motores de manera inteligente, ¿sí? Nosotros cuando hablamos generalmente en salidas típicas para un motor, ¿sí? Siempre tenemos componentes necesarios, ¿sí? Como puede ser una parte de seccionamiento, ¿sí? De protección del circuito y de protección de la maniobra, una parte para maniobra y una parte para la protección del motor. La parte de protección del motor tradicionalmente lo hacemos con un relé de sobrecarga. A medida que hay mayores exigencias, ¿no? Porque, por ejemplo, un relé de sobrecarga está pensado para proteger solamente que el motor no se queme. Estamos hablando de motores convencionales, jaula de ardilla, ¿sí? De baja tensión, siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las industrias requieren más que eso? No solamente tienen que proteger que el motor no se quema, sino que tienen que proteger que el motor no salga de servicio. Entonces ahí empieza a aparecer el tema de la tecnología. Empezamos a meter equipamiento con mayor electrónica para proteger los motores, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué quiere decir? Que un Simoco, que es un relé de gestión inteligente de motores, reemplaza a gran escala una protección convencional, ¿sí? Nosotros generalmente tenemos problemas típicos en las salidas a motores. Problemas típicos pueden ser de corriente, los problemas habituales son de sobrecorriente y cortocircuito. Ahí habitualmente con un guardamotor, un dispositivo de protección estándar, protejo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero tener, por ejemplo, proteger contra fallos a tierra, con bajas tensiones, cantidad de maniobras, ¿sí? A medida que yo quiero poner más protecciones al motor que pueden afectarme la producción, yo tengo que meter otro tipo de equipo, ¿sí? Otro tipo de equipo que pueda manejar este tipo de fallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque que salga de servicio un motor puede ser perjudicial, más en una línea de procesos, en una línea de producción, donde puede ser una cadena y que salga de servicio. Es un eslabón más y puede ser un problema, ¿sí? Ahí es donde aplica este tipo de equipamiento, ¿sí? Generalmente donde que salga de servicio un motor es dinero, ¿sí? Si hacemos una comparación generalmente a nivel de precio de este tipo, de una protección convencional contra un Simoco, generalmente es una protección mucho más cara. Pero depende contra qué lo comparemos. Si lo comparemos contra una protección estándar o lo comparamos con que salga de servicio verdaderamente un motor. ¿Qué es lo que se busca? ¿Por qué? Porque rearrancar un motor no es que a mí se dispara el motor y automáticamente puedo reponerlo. Generalmente tengo que, por ejemplo, en el caso de hornos, el horno se enfría. En el caso de frigoríficos puedo perder una temporada, por ejemplo, de una producción en particular, ¿sí? En el caso de molinos tengo que vaciar un molino, ¿sí? Que salga de servicio un motor puede ser un problema y puede ser un problema muy grave, ¿sí? Por eso lo que se busca es, mucho más allá que la protección del motor, que el motor no salga de servicio, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a hacer un poquito rápido. Pido disculpas. ¿Sí? Que no salga de servicio, y si sale de servicio, que yo pueda tener toda la información necesaria para saber qué es lo que está pasando con el motor, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Con gran cantidad de información. Yo tengo en el equipo, ¿sí? Todos los valores de corriente, valores de tensión, valores de potencia, valores de energía, valores de cantidades de maniobra, horas de funcionamiento. Puedo tener la hora de último disparo por sobrecarga, ¿sí? Todo dedicado en un aparato en particular, ¿sí? Logro que el equipo no salga de servicio teniendo la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Por eso estamos hablando de algo que es
mucho más que un relé de sobrecarga, ¿sí? Limitando los riesgos, ¿sí? Los riesgos de ese motor y limitando los riesgos también de la instalación, ¿sí? Y hoy en día también reduciendo los costos de energía. Yo puedo tener una supervisión de los valores de potencia, ¿sí? Entonces hay una tendencia así a lo que es eficiencia energética. Este equipo forma parte de esa tendencia de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque yo hago una supervisión de los valores de energía, ¿sí? Entonces puedo sacar de servicio un motor cuando yo ya me pasé en el consumo, por ejemplo, ¿sí? Y lo puedo sacar directamente del equipo. No necesito aguas arriba, un PLC, una computadora o algo adicional, ¿sí? Que me tome ese tipo de decisiones. Yo directamente la decisión la voy a tomar del equipo, ¿sí? El equipo lo voy a parametrizar adecuadamente para esa aplicación, ¿sí? En caso necesario. Eso es muy importante, ¿sí? O sea que nosotros tenemos en un equipo, ¿sí? La protección total del motor. Total, ¿por qué? Porque tenemos todos los valores de corriente, de tensión, tenemos incluso la medición directa de la temperatura del motor directamente al aparato, ¿sí? Control del motor, ese es el que se va a encargar de maniobrar el motor, ¿sí? Viene con una cantidad de entradas y salidas digitales, ¿sí? ¿Para qué? Para directamente maniobrar los contactores, ¿sí? Y tener, por ejemplo, la marcha directamente cableada al aparato. El aparato va a ser el dispositivo que maniobre y que reciba las señales de maniobra directamente del equipo, ¿sí? Es autónomo, eso no quita que lo pueda maniobrar de un sistema de control aguas arriba de cualquier PLC. Si el PLC está colgado, por ejemplo, en cualquier gestión de cualquier escala o cualquier tipo de cosa que pueda ver valores del motor, también lo puedo manejar. La información es transparente, ¿sí? Pero es el equipo el que se encarga de todo esto. Es autónomo, ¿sí? Y tengo todos los datos relacionados. Los datos están disponibles en el equipo. Los puedo ver en un panelcito que es un accesorio, o lo puedo ver en el sistema de control, o lo puedo ver en el SCADA, o lo puedo ver en las versiones con altas prestaciones, incluso en un navegador web. Hoy lo más estándar que tenemos, ¿sí? Podemos ver ese tipo de información. La idea es transparencia de la información orientada a la salida motor, ¿sí? ¿Cómo lo comunicas con el PLC? ¿Profibas? Con el PLC lo puedes comunicar tanto por Profibas como por Profil. Esta versión en particular que está acá, por Profil, ¿sí? Son los dos estándares actualmente. Hay algunos estándares más, por ejemplo OPC, tiene la opción de OPC. OPC es un estándar multiplataforma, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen algún escala o algún sistema de control, ¿sí? Y generalmente quieren adicionar algo y que sea multimarca, ¿no? Cuando querés algo multimarca, tenés que utilizar algún estándar abierto, como puede ser OPC, ¿sí? También lo tiene, ¿sí? O sea, comunicación por Profibas y comunicación por Profil, o OPC. Tenemos la opción también de seguridad integrada. Hoy en día, acá en Argentina, tanto con el tema de eficiencia energética como el tema de seguridad integrada, venimos un poquito atrasados. No es lo mismo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial el tema de eficiencia energética y el tema de seguridad sí son estándar cada vez más exigentes, ¿no? Por lo cual, si hacemos máquinas para exportar, se pide que la máquina tenga funciones de seguridad integrada certificadas, ¿sí? Este equipo, con un accesorio, podemos lograr tener salidas a motor con parada segura certificada, ¿sí? Se tiende a eso. Nosotros venimos un poquito más atrasados con ese tema. Fíjense que con respecto a la iluminación, recién hoy somos bastante exigentes para no utilizar las clásicas bombillas, ¿no? Pero se tiende a eso, a eficiencia energética, a motores de alto rendimiento, a gestión de energía y a seguridad, ¿sí? Muy importante. Cuando hablamos de SIMOCO, es un estándar, ¿sí? Es un estándar que viene hace muchísimos años y estamos hablando de protección y supervisión de todos los valores relacionados al motor y a ese pedacito del proceso. Siempre hablamos de lo que es ese pedacito del proceso. ¿Por qué? Porque esto es modular y flexible. Yo le puedo ir agregando distintos módulos digitales, módulos analógicos, módulos de temperatura y, por ejemplo, manejar un pedacito del proceso o de la fábrica directamente desde esto, independizando del sistema de control. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un sistema de control y por ahí necesito un cableado mucho más complejo, ¿sí? Por ahí necesite
mayor cantidad de entradas y mayor cantidad de cosas. Acá lo hago autónomo, ¿sí? Las funciones son predefinidas, ¿sí? La parametrización es libre. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando lo configuro, si yo por ejemplo, como en este caso de esta demo que está acá, que es un arranque inversor, yo cuando lo configuro, si yo le digo que es un arranque inversor, ya automáticamente me configura las entradas y las salidas digitales por default. Luego yo lo adapto a mis necesidades, ¿sí? Lo voy a adaptar a lo que yo necesite para esa aplicación en particular. Es autónomo, ¿sí? Y la idea es salidas a motor o funcionamiento de los motores de alta disponibilidad, que no salga de servicio, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Gran cantidad de datos y comunicación. Eso es conceptualmente lo que es Simoco, ¿sí? Simoco viene ya desde hace varios años, ¿sí? Hay mucha base instalada del primer equipo que salió, del segundo equipo que salió en el 96, en el 2004 se reemplazó por esta versión, y hoy en día tenemos las funcionalidades bastante interesantes como el tema de Ethernet, como el tema de páginas web, como el tema de OPC UA, que son estándar abiertos, ¿sí? Lo cual le da mayor flexibilidad a este tipo de aparatos, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Yo puedo lograr, ¿sí?, el tema de gestión inteligente de motores directamente con un PLC, ¿sí? Lo protegería con un relé de sobrecarga, tendría toda la lógica y toda la señalización puesta al PLC. Pero esto sería muchísimo más complejo. Fíjense, a la hora de tener un problema, que se me corte un cable o tener que hacer una modificación, esto puede ser bastante engorroso. Y además yo necesito a alguien que sea experto en automatización, ¿sí? En el caso, acá tendría una protección básica, muchísimo cableado, ¿sí? A medida que requiera más información, el cableado se hace mucho más complejo, ¿sí? Y muy poca información, ¿sí? En el caso del Simoco, fíjense, la maniobra de los contactores va directamente al equipo, el mando va directamente al equipo, ¿sí? Toda la información está centralizada en el aparato, el control y la comunicación en el aparato. Fíjense que esto es mucho más simple. Toda la lógica es interna. Y yo a la hora de tener que hacer una modificación, tengo que modificar solamente el programa. A la hora de que me sobre un módulo de estos o tener que cambiar algún módulo de los módulos adicionales, solamente tengo que modificar el programa, lo cual lo hace mucho más sencillo, ¿sí? Mucho menos espacio, mucha más protección, menos cableado y muchísima más información, ¿sí? Cuando más información yo tenga orientado a la salida del motor o a ese pedacito del proceso, menos posibilidades yo tengo de que salga de servicio. Y tengo mucha más información para hacer mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque sé la cantidad de disparos, cuántas horas funcionó, ¿sí? Si hubo problemas de sobretensión, ¿sí? Toda esa información la tengo disponible en el aparato, tengo que procesarla y luego tomar decisiones, ¿sí? Y muchas de las cuales las puedo tomar de manera autónoma, directamente del aparato, ¿sí? Hay varias versiones, ¿sí? La más completa, ¿sí?, ya viene con 4 entradas y 3 salidas digitales, ¿sí? Le puedo agregar distintos módulos que pueden ser de entrada de seguridad, entradas digitales, entradas analógicas. ¿Dónde aplica una entrada analógica? Por ejemplo, yo tengo esa salida de motor, tengo un caudalímetro que me puede proporcionar una señal y yo esa señal la puedo mandar directamente acá y la puedo ver directamente en el panelcito, ¿sí? Una información de un caudal, una información de temperatura, toda la información la tengo acá. Y fíjense que todavía no metí ningún PLC. Está todo en algo estandarizado para un motor, ¿sí? Los módulos de corriente, llegamos en este tipo de equipamiento, llegamos hasta 630 amperes con un solo transformador, por medio de 2 trafos llegamos hasta 820 amperes, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo conectar todo eso al motor? ¿A través de qué? Esto la parte de maniobra del motor la voy a hacer con aparatos convencionales, ¿sí? Yo la maniobra la hago directamente con los contactores, habitualmente. La medición la voy a hacer con el módulo de medición, ¿sí? Que eso puede ser pasante, como en este caso, que el cable al motor, ¿sí? Yo maniobro el motor, los cables al motor pasan por el transformador y estoy haciendo la medición de corriente, ¿sí? La maniobra es estándar, ¿sí? Los cables de corriente pasan por el trafo y estoy haciendo la medición de corriente. Luego, con una bornera, estoy haciendo la medición de tensión. Este modulito, por medio de un cable plano, se comunica a la unidad base, ¿sí? Luego hago la guirnalda de los módulos adicionales y el último módulo adicional le conecto el panelcito, ¿sí?
Estos son los de medición de corriente y tensión, como el caso de la demo, los módulos adicionales a la hora de mantenimiento, accesorios, por ejemplo, un módulo de memoria. Para la puesta en marcha, sí o sí, yo necesito el software, ¿sí? Pero a la hora de mantenimiento, yo puedo hacer un backup del programa en un modulito de memoria que lo voy a conectar al frente y le voy a descargar, por ejemplo, la parametrización. Y eso a la hora de mantenimiento es muy útil, ¿sí? En la versión Profinet, yo me puedo conectar al equipo con un cable Ethernet estándar RJ45. En la versión Profibus, sí o sí necesito un cable para conectar, ¿sí? La configuración la voy a hacer del software. Se llama Simocom WS el software. Hay distintas versiones. Una versión básica solamente para parametrizarlo, pero esa versión básica, en caso de ya utilizar dispositivos de puesta en marcha y configuración de automatización de Siemens, ya viene integrada, ¿sí? Si utilizan Step 7 o TIGA Portal, que son actualmente los software de configuración de Siemens, ya esto viene integrado. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer mantenimiento? Por ejemplo, este equipo permite desde el software hacer funciones de osciloscopio, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo tengo algún problema con la salida motor en particular y quiero hacer un análisis de qué es lo que está pasando con la corriente, con la temperatura, con la tensión, con la potencia en un momento particular. Me conecto con el software, lo dejo trabajando y voy guardando toda esa información por medio de un oscilograma, ¿no? Luego vengo, lo descargo, lo puedo bajar en un Excel y hacer el análisis qué es lo que pasó cuando se produjo alguna falla en particular. Te da ese tipo de prestaciones el software con el equipo, ¿sí? Eso es muy importante, a eso se apunta. Gran disponibilidad y análisis de fallas, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvo pasando? ¿Sí? Por ejemplo, yo no tengo que estar conectado constantemente y viendo qué es lo que está pasando. Dejo la PC conectada al equipo, le hago un análisis, por ejemplo, de toda la noche y ver los valores, cómo se comportaron y poder llegar a análisis y hacer modificaciones por ahí en la línea de producción o ese tipo de cosas. Se apunta a eso, Simocom. ¿Sí? Fíjense, tenemos todas estas opciones: pérdida de interruptor, pérdida de fase, de balance, de monitoreo de tensión, de potencia, coseno phi. Todo esto es seteable. ¿Qué quiere decir? Por default viene deshabilitado, yo le voy habilitando de acuerdo a lo que necesite. Necesito hacer una supervisión de tensión, la hago. Si no, la deshabilito. Todo esto lo puedo solamente generar una alarma, que lo puedo ver en el equipo, pero que no me lo saque de servicio, o que me avise el sistema de control de aguas arriba, o que me genere una falla, que me saque de servicio el motor. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una condición crítica en una aplicación en particular donde yo no puedo arrancar el motor más de 10 veces en una hora. ¿Por qué? Porque no lo permite, ¿sí? Por ahí es un frigorífico y tengo mucha chance de que la bomba se destruya. En ese caso, parametrizo el aparato para que luego de las 9 maniobras me saque de servicio. Me genera una alarma a las 9, cuando le doy la décima me lo permite, ya a partir de que le quiero dar la 11 se me pone a falla. Y le puedo parametrizar incluso un tiempo, ¿sí? de descanso ahí, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿sí? Muy importante. Todo eso lo puedo hacer con todos estos valores, ¿sí? La protección que tiene es protección térmica. Es electrónica. La protección es electrónica. Sí. Es electrónica. Por sobrecarga. Claro. Vos podés ser, tenés límites y tenés con respecto a la clase. Vos cuando lo configurás, lo que le configurás la clase. Ahí tenés la parte térmica. ¿Sí? Que el motor tiene que alcanzar la velocidad nominal. Por ejemplo, si es clase 10, el motor tiene que alcanzar la velocidad nominal dentro de los 10 segundos. Si no, tiene que actuar la protección, ¿sí? Depende de cuánto es la sobrecarga, va a ser el tiempo que dispare, ¿sí? Pero yo en el equipo puedo ver con anterioridad, por ejemplo, tengo una sobrecarga del 20%, yo puedo ver el tiempo en el cual se produciría la falla. Ya me genera una alarma. Eso me da tiempo a tomar medidas, ¿sí? Por ejemplo, sacarle carga a un motor para que no salga de servicio. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero puedo poner funciones de límite. Eso es orientado a la parte de sobrecarga. Funciones de límite. Yo sé que si tengo una sobrecarga del 40% arriba, o sea, un 140%, ¿sí? Que dispare. ¿Por qué? Porque es una condición crítica. Y no espere al calentamiento del motor. Que dispare y que tenga que tomar medidas ahí. Lo mismo lo puedo hacer por valores de tensión, de potencia, ¿sí? Generar un límite de alarma, generar un límite de disparo, ¿sí? Incluso la versión Profinet, que es la versión más poderosa, ¿sí? Ya puedo hacer operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas con respecto, por ejemplo, a valores analógicos. A mí me entrega un caudalímetro, una información de corriente, y yo puedo operarlo desde el mismo equipo, por ejemplo, para convertir a verdaderamente lo que quiere decir ese caudal. Lo puedo hacer directamente del equipo sin necesidad de un sistema de control, ¿sí? Puedo modificar los límites directamente del panel si quiero en esta versión, ¿sí? Y tengo la opción incluso de generar salidas en pulso, ¿sí? Ancho de pulso de hasta 100 milisegundos, perdón, ¿sí?
muy importante, ¿sí? Bueno, esta versión en particular, que es la más poderosa de todas, ¿sí? Viene con 2 puertos RJ45 en switch. Puedo hacer incluso redundancia con un aparato de estos en Ethernet. ¿Qué quiere decir redundancia en Ethernet? Que yo puedo, como tiene 2 puertos, puedo hacer tengo 20 equipos de estos, puedo hacer una guirnalda y conectar los 20. Al último le conecto a la PC y me conecto a los 20 a la vez para configurarlo. Pero puedo cerrar, ¿sí? Hacer un anillo en Ethernet y en caso de que se me corte algún cable de comunicación, todavía tengo comunicación, ¿sí? Hago una redundancia sin necesidad de dispositivos especiales con dispositivos convencionales. Ese tipo de cosas permite este equipo en particular, la versión más full, ¿no? La configuración, como le comenté anteriormente, con el software dedicado o con el software de configuración de automatización de Siemens, ¿sí? Gran cantidad de información, hasta 20 bytes, ¿sí? De manera cíclica. Y este en particular tiene un navegador web, por lo cual a la hora de diagnóstico yo no necesito ir con el software, no necesito ver el display. Si esto está puesto en la red de la industria, de la empresa o donde sea, yo accediendo a la IP, ¿sí? Del equipo puedo tener diagnóstico. Fíjense, lo único que hago es cargar la IP y yo veo el estado del aparato. Puedo ver el estado, puedo ver las fallas, puedo ver los valores de medición, todo directamente desde una página web. Se tiende a eso, se tiende a nivel industrial a Ethernet, se tiende a nivel industrial a navegadores web integrados. ¿Por qué? Por la gran... No necesitas una herramienta, no necesitas desarrollar nada. Directamente tenés una PC conectada ahí, tenés un problema, accedes por la IP y lo ves, ¿sí? Tiende a Ethernet por la velocidad, tiende a Ethernet por la cantidad de dispositivos que puedo conectar, por la flexibilidad que tiene Ethernet, ¿sí? Yo puedo tener la planta acá a 80 kilómetros, qué sé yo, o a 70 kilómetros en Valle Grande, y con un motor en particular me conecto, tengo algún problema, que sé que tengo un problema y puedo hacer el diagnóstico a 70 kilómetros, ¿sí? De ver qué es lo que está pasando con ese motor. Si la falla es crítica o no, lo veo, puedo resetear remotamente y volver a rearrancar el proceso, ¿sí? Eso es muy importante a nivel de Ethernet, que no te limita la distancia, ¿sí? Y este en particular tiene la opción de OPC, un estándar abierto, ¿sí? Donde yo puedo, por ejemplo, acceder al control, al diagnóstico y a los valores medidos y estadísticas directamente de cualquier cosa, como puede ser un panel, ¿sí? Y yo desde un panel, por ejemplo, tengo 20 de estos y de un solo panel puedo acceder a la información, ¿sí? De los valores medidos, del estado del equipo, ¿sí? Puedo hacer un oscilograma, si quiero, directamente desde un panel, sin necesidad de dispositivos adicionales. Tiende a esto también, ¿no? Bueno, a nivel de seguridad, muy importante el tema de seguridad, ¿sí? No tan importante acá, pero en las empresas de primera línea cada vez más importante el tema de seguridad, ¿sí? Se viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguridad, siempre hablamos de seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque es muy caro, por ejemplo, la muerte de una persona, el daño de una persona es muy caro para las empresas. Entonces hay que hacer todo lo necesario para que las salidas, todo el proceso, la máquina, las salidas a motor sean seguras y no arranque si está en riesgo la seguridad de las personas. Se tiende a eso, ¿sí? Y que no se pueda modificar, ¿no? Que tenga, por ejemplo, si tenés una barrera o tenés una puerta abierta, que no haya ninguna posibilidad de que el motor arranque. Eso es seguridad, ¿sí? Este es el software de configuración. Fíjense, en el software de configuración, cuando se conectan, lo primero que te pregunta es la aplicación, ¿sí? Ustedes le dicen que es un arranque inversor. Luego le van configurando, ¿sí? Los parámetros. La unidad base, la versión, de cuánto es el módulo de medición, ¿sí? Una vez que le toman la mano, es bastante sencillo, ¿sí? Pero fíjense que no tenés que ser un experto en automatización, tenés que saber lo que tenés puesto acá en particular, ¿sí? En la salida esa convencional. Luego le vas habilitando los límites, por ejemplo, la configuración del motor, la corriente del motor, la clase, y le vas configurando los límites, por poca corriente, por mucha corriente, horas de funcionamiento. Todo es flexible y todo referido a la aplicación, ¿sí? Muy importante. Todo viene por default deshabilitado y lo voy habilitando de acuerdo a lo que yo necesito. Y luego, en la parte de control, fíjense, tienen hasta un entorno gráfico muy similar a cualquier PLC, de un micro PLC, por ejemplo.
donde yo le puedo agregar tablas de verdad, contadores, tablas de verdad, por ejemplo, para hacer compuertas, ¿sí? Contadores, temporizadores, ¿sí? Aritmética lógica, ¿sí? Todo eso directamente. Corto el cablecito, pongo la tablita, lo voy cableando a las entradas, ¿sí? Y es mucho más sencillo. Fíjense si tengo que hacer una modificación de manera convencional en el cableado. Sería bastante engorroso. Tengo que hacer una modificación directamente desde el software, son un par de minutos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Ustedes desde el software pueden ver también, pueden comandar el equipo a la hora de puesta en marcha, viendo el estado del equipo, si el dispositivo está bien, si está funcionando, si está parado, está girando, ¿sí? Sí, la secuencia de fases, todo directamente desde el software del equipo. Esto mismo lo pueden ver en el navegador web, lo pueden ver en el sistema de control, lo pueden ver en el SCADA o WhatsApp, lo ven donde ustedes quieran. Los valores medidos de tensión, de potencia, el equivalente térmico del motor. Fíjense, acá tenemos una sobrecarga, el ejemplo de la pantalla es una sobrecarga del 15%, ¿sí? Fíjense, te avisa el equipo, se pone en alarma y te avisa que vos tenés 134 segundos para tomar medidas. El equipo te avisa. Entonces vos tenés 134 segundos para poder sacarle carga al motor y que el motor no salga de servicio. Mucho más que un relé sobrecarga, ¿sí? Podemos ver si tenemos los módulos de temperatura, los podemos ver aquí. Si tenemos entradas analógicas, las podemos ver aquí. Todo esto desde el software, todo esto del equipo, todo esto del sistema de control, todo esto del SCADA, todo esto del navegador web. La información es transparente y la veo de donde yo la necesite, ¿sí? Horas de funcionamiento, cantidad de disparos, cantidad de arranques, hora de parada, puedo crear una alarma por hora de parada, energía consumida, ¿sí? Tomar medidas con respecto a la energía, el valor de los timers, el valor de los contadores constantemente o cuando yo lo necesite. ¿Por qué? Por ahí en producción quiero saber cuánto me produjo y no necesito algo dedicado, sino directamente desde la salida motor, ¿sí? Rapidísimo, no se pueden quejar. ¿Entendido todo? Clarísimo. ¿Sí? Si alguno necesita un folleto de este tipo de equipos, pueden ir a FAS Electricidad a buscarlo. No es un dispositivo masivo, la folletería tampoco es masiva, pero si alguno ve que puede utilizar o le interesa este tipo de aplicaciones, la gente de FAS tiene folletería de este equipamiento, así que pueden ir y pedírselas a ellos y en caso de que ellos les falte, se la vamos a asegurar. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Clarísimo.